hay que atajar la realidad y además que hay que atajarla con urgencia y que cuando hablamos de instrumentalizar a un menor no se pierda el foco de que el menor no es un instrumento, o sea, puede llegar a ser un instrumento, pero antes que un instrumento es una persona. Y es algo lógico que en el ámbito de la violencia de género ese hijo no quiera ver a su padre, a un padre agresor, es lógico y normal. Las víctimas no son solo, por supuesto, las asesinadas, que las asesinadas son la punta del iceberg. Hay que seguir trabajando ahí es por sacar la violencia familiar del ámbito de lo privado, ¿no? Y entender que hay una responsabilidad pública de proteger a esos niños y a esas niñas. Estamos hablando primero de la doble fachada, o sea, estos son seres encantadores en sociedad. ¿Puede ser un maltratador un buen padre? No. Y continuamos con un tema de 1956, cantado por Ella Fitzgerald, Every Time We Say Goodbye. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know. Lo que no se nombra no existe. ¿Cómo llamar a una mujer a la que le han arrebatado lo que más quiere? No son viudas, no son huérfanas. Es un dolor que no tiene nombre. La violencia machista es retorcida. El objetivo es el control, el dominio sobre las mujeres. A veces se produce de forma muy sutil. Otras, el daño es irreparable. Una de sus manifestaciones más crueles es la instrumentalización de los hijos e hijas para hacer daño a sus madres. El propósito es tan mezquino como dar donde más duele, querer la muerte en vida. Estamos viendo cómo hay un incremento ligero pero constante sobre la violencia vicaria y que los agresores han encontrado una vía para hacer daño de una forma permanente. La primera amenaza que surge siempre es te quitaré a los niños. Empezó mirándose a las mujeres, qué riesgo había que protegerlas. Pero los niños, al principio, en la ley de violencia de género no estaban incluidos como víctimas. El tema es que ahora que hemos conseguido que los niños y niñas sean escuchados, ahora se tiene que empezar a hacer hincapié en cómo. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love. Estamos empezando a tomar conciencia de una violencia que fue invisible hasta hace bien poco y de la que todavía tenemos mucho que aprender. No hace tanto tiempo desde que le ponemos nombre. We say goodbye. Tú acuñaste hace una década aproximadamente el término violencia vicaria. ¿Nos puedes explicar someramente en qué consiste? Bueno, la violencia vicaria es aquella violencia que tiene como objetivo, en este caso puntual, a la mujer, pero que se ejerce sobre las hijas y los hijos para dañarla de forma vicaria, o sea, por interpósita persona. En vez de agredir a la mujer,
le hace daño a través de sus hijos o hijas. Sí, o sea... ¿Y se puede ejercer a través de otras personas que no sean hijos o hijas? También personas significativas para ella, incluso hasta las mascotas mismas, son utilizadas por un maltratador para dañar e ir contra la mujer. Y se ejerce con el fin de infligir un daño muy fuerte a la mujer en vez de asesinarla. ¿Por qué se produce ese cambio de paradigma? A ver, la violencia vicaria es un daño extremo en su manifestación extrema, valga la redundancia, que es el asesinato de las hijas y los hijos. Pero a su vez es un daño mucho más grave, aunque no se produzca el asesinato, porque es una violencia sobre la cual la persona, o la mujer en este caso, siente que no tiene control. Es testigo obligada de lo que está sucediendo y no puede hacer absolutamente nada, ni para impedirla, ni para evitarla, ni para defenderse. Acuñaste el término hace una década, como decíamos antes, pero ¿desde qué momento empieza a detectarse el ejercicio de este tipo de violencia machista? Bueno, yo llego a la violencia vicaria por un constructo que por suerte hoy la ley en España lo ha prohibido, que es el famoso síndrome o mal llamado síndrome de alienación parental. ¿No puedes definir con precisión para que nuestros telespectadores comprendan la profundidad que tiene esa herramienta que utilizan los maltratadores? A ver, el SAP fue un constructo elaborado por un médico estadounidense que se decía psiquiatra y no lo era, se decía profesor de Columbia y tampoco lo era, que ideó un día una enfermedad supuesta, porque síndrome quiere decir eso, de que si en el marco de un divorcio con litigio por la custodia de las hijas o hijos aparecía una denuncia por abuso sexual o maltrato, eso quería decir que la madre le estaba lavando el cerebro a esas criaturas para que inventen ese tipo de maltrato y abuso sexual. Por lo tanto, él decía que había que impartir la terapia de la amenaza, que consistía en cambiar automáticamente la custodia y otorgársela al padre rechazado por el niño o la niña e impedir el contacto con la madre. Y ahí empiezo a ver y a escuchar lo que ellas me cuentan, madres cuyos hijos habían sido asesinados, que estos individuos, los asesinos que habían sido su pareja, les decían: te voy a dar donde más te duele, ya verás lo que te pasa, te quitaré lo que más quieres, etcétera, etcétera. Poco a poco vamos tomando conciencia de esta forma de violencia y los medios de comunicación han tenido un papel determinante a la hora de darla a conocer. Desde los medios de comunicación la construcción del relato debe ser vital para hacer llegar al conjunto de la sociedad los hechos a través de los cuales se prodigan la violencia de género. Nos hemos familiarizado con el término violencia vicaria quizás a partir del año pasado, cuando comienza la emisión del documental de Rocío Carrasco en Telecinco, en horario de máxima audiencia, y entonces parece que la sociedad empezó a tomar conciencia de lo que era el término. El impacto de esta serie documental fue tan grande que permitió visibilizar formas de violencia machista que no siempre fueron tan reconocibles. Luego creo que puede haber un antes y un después en la emisión del documental de Rocío Carrasco, en el sentido de cómo ser juzgado el maltrato psicológico, que es una de las manifestaciones en las que se da la violencia de género y la más difícil de demostrar ante la justicia. Cada programa de emisión del documental de Rocío generaba un debate durante una semana entera. Se contó con voces expertas, que en este caso siempre es importante para visibilizar la violencia de género en medios de comunicación. Unos meses después, la desaparición de las pequeñas Ana y Olivia en Tenerife encogió los corazones de miles de personas. Durante semanas se mantuvo la esperanza de que su madre Beatriz pudiera encontrarlas con vida. Este caso, que nos tocaba tan de cerca a los canarios, nos ayuda a entender la crueldad con la que opera este tipo de violencia. Los medios de comunicación aquí jugamos un papel importante, teniendo que actuar como comunicadores y no como jueces,
porque vivimos en una sociedad bastante polarizada y este tipo de temas tenemos que tratarlo con bastante seriedad, rigor y contarle a la sociedad con los puntos adecuados para que tomen conciencia de lo que ocurre. Los casos de asesinato son la forma más extrema, la más visible. Pero la violencia vicaria también se produce de forma más sutil, utilizando a los hijos e hijas como una forma de maltratar a sus madres. Y esto llegó a millones de personas gracias a la historia de Rocío Carrasco, que provocó que las llamadas al 016 aumentaran en un 61%. La finalidad es que si una víctima nos lee, nos ve o nos oye, pueda ayudarle. Y relatando las noticias con el tratamiento adecuado, si una víctima se siente reflejada en lo que contamos, pues que pierda el miedo a la denuncia, pueda hacer frente a su situación y terminar con el infierno que pueda estar teniendo. ¿Existe un perfil de machista, de hombre, que ejerce la violencia vicaria? ¿Existe un perfil psicológico, quiero decir? A ver, como perfil psicológico no, pero es indudable que al menos en su manifestación extrema, que es el asesinato de hijas e hijos, es muy probable que, yo diría casi seguro, que estemos frente a psicópatas. ¿Sería fácil de detectar un psicópata así? ¿Una persona que pudiera estar predeterminada a cometer un asesinato de ese tipo? ¿Cómo se debería actuar cuando la sociedad o el entorno de la mujer o el entorno de ese psicópata detecta un comportamiento anómalo? A ver, no es muy fácil de detectar. Estamos hablando primero de la doble fachada, o sea, estos son seres encantadores en sociedad. ¿Cómo se debería actuar? A ver, yo creo que quien tendría que actuar sí es la justicia con toda la fuerza de la ley y las instituciones. La primera amenaza que surge siempre, y yo le digo también que estemos alerta de esto, es te quitaré a los niños. Eso ya nos está diciendo primero que los niños son objetos y que está dispuesto a utilizarlos. Y eso nos tendría que poner las alarmas de la misma modo que si yo digo en un aeropuerto hoy, tengo una bomba en el bolso. Aunque nada me haya detectado metal, indudablemente yo en ese momento quedo detenida y hasta que no los convenza de lo contrario, no habría argumento posible. Pero parece ser que en la violencia contra la mujer todavía a la sociedad le cuesta mucho entender la gravedad que significa amenazar con ciertas cosas que no todos los hombres lo hacen, eso tenemos que saberlo. Bueno, llevamos todo este tiempo hablando de violencia vicaria extrema, pero ¿qué ocurre con los niños y niñas que sufren, son víctimas de la violencia vicaria no tan extrema? Los que sobreviven, digamos, de algún modo, los que son utilizados por los padres para hacer daño a la madre en vida. Para empezar, cualquier ser humano a quien se lo considere un objeto sufre ya de por sí un daño psíquico grave. Y si además eso viene de la persona que supuestamente tendría que protegerla, digamos que ya estamos elevando a la enésima potencia todo ese daño. Parece una constante esto de que los padres maltratadores estén permanentemente desacreditando a las madres en el ejercicio de la maternidad, precisamente. Bueno, la violencia vicaria tiene esa característica central, que es desacreditar a la mujer en su rol de madre. Eso es constante. ¿Y cómo se muestra esa desacreditación hacia la madre? Bueno, desde las críticas que estas criaturas escuchan por parte del padre y del entorno materno, de mira cómo lo viste, mira cómo lo limpia, mira cómo le ha cortado las uñas, mira cómo lo ha peinado o no lo ha peinado. O sea, por ejemplo, hoy en día vemos que estos padres a quienes la justicia les sigue respetando el derecho a tener contacto con sus hijas e hijos, los utilizan, por ejemplo, al llevarlos de regreso a la casa de la madre
porque hasta le otorgan custodia compartida, los llevan descalzos en invierno, abrigados con lana en el verano. Si los niños son niños diabéticos, los llevan con una bolsa de caramelos en la mano. Que estos individuos lo hacen exclusivamente para mostrarle a esa mujer el daño que están haciendo, que es tan sutil, entre comillas, que sabe que la mujer no lo va a poder denunciar, porque la mujer no le puede decir al juez: el niño volvió con un paquete de caramelos en la mano cuando es diabético, pero las críticas de todo lo que ella haga o no haga están permanentemente ahí sobre la mesa. Insisto, por parte de estos individuos maltratadores y su entorno, que lamentablemente vemos que siempre es cómplice de lo que él hace. ¿Puede ser un maltratador un buen padre? No, que lo que no se puede seguir manteniendo es el derecho a ultranza de un individuo maltratador de la mujer, el derecho a ultranza del contacto con los hijos e hijas, ¿no? ¿Cuál es el estado de la cuestión en España? A principios de 2022, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género presentó un informe en el que se reflejaba esta realidad en nuestro país. Pues en 2021 terminamos el año con 7 niños y niñas asesinadas por violencia de género en pareja o expareja, el 100% por sus padres biológicos, y son 46 menores desde 2013. De estos, en 3 casos, la madre fue asesinada también en el mismo acto criminal. En 4 casos había denuncia, que es un poco más del 50%, más que en la violencia de género contra mujeres, y en 5 casos, el 71%, el agresor se suicidó después de matar a sus hijos. Aunque España es pionera en la recogida de información sobre violencia de género, solo contamos con datos sobre la violencia vicaria desde 2013. Hasta hace bien poco, ni siquiera los protocolos de atención a víctimas de violencia machista cuestionaban el riesgo que podían correr los menores. Ya desde 2017 aparece esta violencia vicaria en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero es verdad que desde 2019 Biogen comienza a preguntar por ese riesgo que sienten las madres respecto de los menores, y ya este año se implanta definitivamente el protocolo 0, que precisamente se trata de valorar incluso los casos que no se denuncian, qué aspectos y qué personas del entorno pueden determinar un riesgo que la propia madre no verbaliza. El 0 hace referencia a que no hay denuncia. ¿Y cuál es el papel de las instituciones en la lucha contra esta forma de violencia? ¿Qué medidas se están tomando para combatirla? Realmente las instituciones, creo que sí, que por fin hemos puesto en primera línea esta violencia tan terrible, ¿no? Que no deja de ser una violencia contra la mujer que, como todas las violencias de género, se amolda a la víctima, porque se desarrolla por quien mejor la conoce, por quien ha tenido una gran intimidad con ella o tiene hijos en común incluso. Entonces, esta no es cualquier violencia contra la infancia. La primera medida debe ser, y la regla general por primera vez, suspender las visitas, porque siempre será mejor recuperar esas visitas entre adulto y una infancia que ha estado cuidada que intentar luego reparar niños y niñas rotas o incluso llegar a una situación irreparable como la de estos 7 niños en 2021. Proteger a las mujeres y a sus descendientes de la violencia machista es vital. Concienciar a la ciudadanía es esencial para evitar que estos casos ocurran en el futuro. El sistema todavía, y en eso tienen mucha razón las madres, todavía no está adaptado a esta reforma de la ley y algunas se han encontrado con puertas cerradas o con más trabas. Las víctimas, igual que en violencia de género contra las mujeres directa, no son solo, por supuesto, las asesinadas, que las asesinadas son la punta del iceberg. Debajo hay inseguridades, niños y niñas alertas, con miedo, con problemas psicológicos, con amenazas, con alguna lesión, con negligencia en el cuidado o, en la violencia más extrema, lesiones y asesinato. Así que hay que abrir los ojos a
a todas ellas. Estamos ahora informando y formando sobre violencia vicaria, pero queda mucho camino por recorrer y creo que lo vamos a caminar lo antes que podamos, porque las madres y estos niños y niñas desde luego nos lo están pidiendo y se lo merecen. Fue una lucha constante hacer ver a esta justicia que sin visitas vigiladas entregaría a mi hija a un ser que lleva años manipulándola y utilizándola sin importarle en absoluto el daño que la estaba ocasionando. ¿Qué protección ofreció esta justicia y este Estado para que mi hija no fuera asesinada? Las instituciones españolas no siempre han entendido que un maltratador no puede ser un buen padre. Hasta 51 denuncias interpuso Ángela González para intentar evitar que su hija tuviera que encontrarse con su progenitor. Tras años de maltrato continuado, este asesino mató a Andrea, de solo 7 años, antes de acabar con su propia vida. Gemma Fernández ha representado a Ángela ante los tribunales. Trabaja para una organización internacional que se dedica a la protección de los derechos de las mujeres y los niños y niñas. ¿Cómo les llegó a ustedes en el año 2011 el caso de Ángela González? Pues a nosotras ya nos llegó el caso de Ángela cuando ella había atravesado un periplo judicial de varios años buscando la responsabilidad de las administraciones del Estado en la muerte, en el asesinato de su hija. Su hija fue asesinada en el año 2003 y durante todos esos años ella estuvo peleando ante la justicia española para el reconocimiento de esa responsabilidad y había pasado pues, por todas las instancias, la Audiencia Nacional, luego el Supremo, el Constitucional. Todas le negaron la existencia de esa responsabilidad, todas lamentaban el desenlace, ¿no? La muerte de su hija, pero no le reconocían que hubiera habido ningún tipo de responsabilidad. Y Ángela quería seguir peleando, quería seguir buscando justicia. Porque Ángela denunció en 51 ocasiones al que fue finalmente el asesino de su hija. ¿Por qué no le hicieron caso? Pues sí, Ángela denunciaba en cada ocasión, cada vez que se producía una situación de violencia, su marido las acosaba en la calle, se presentaba en el colegio de la niña o había una situación complicada porque Andrea no quería ir con su padre, le tocaba visitas y no quería ir y el padre pues como la forzaba. Ella era muy diligente y ponía en conocimiento de las autoridades judiciales o policiales cada uno de estos hechos y lo que ella quería era proteger a su hija de la violencia de este hombre. Pues bueno, no consideraron que el riesgo era tan grande como ella lo percibía, había mucho un enfoque de los derechos de este señor a tener visitas con su hija, un poco todo el sistema en su conjunto el que le falló a Ángela y a Andrea. Al ver cerradas las puertas de la justicia española, ustedes acuden a las Naciones Unidas, a la ONU, y la ONU termina dándoles la razón en el año 2014. ¿Qué vino a decirle la ONU a España? Bueno, en Naciones Unidas lo que le viene a decir es que efectivamente era evidente que había habido una responsabilidad de las administraciones del Estado en su conjunto. Entonces, es la primera vez que en una instancia internacional reconoce y dice tan claramente que la violencia de género, la violencia que se produce en el ámbito familiar, es un tema, no es un tema privado, es un tema público, es un tema que implica responsabilidad de las administraciones y que es un tema de derechos humanos, no es un tema privado entre dos personas, ¿no? Pero el Estado tardó todavía 4 años más en reconocer que había una responsabilidad que había que subsanar de algún modo. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Cuáles son los argumentos que da el Estado? El Estado seguía parapetado en su argumento que tuvo desde el principio, que no había tal responsabilidad. Eso yendo a Naciones Unidas incluso. El Estado español, por ejemplo, ha investigado qué fue lo que pasó para que hubiera tan mal funcionamiento de las instituciones públicas en el caso de Ángela y de su hija, naturalmente. Eso fue una de las recomendaciones que hace el dictamen de Naciones Unidas. Por un lado, le dice usted tiene que reparar a la víctima que ha sufrido este daño. Por otro lado, usted debería hacer una investigación del caso de esta mujer para identificar y entender todos los fallos que hubo y poder cambiar el sistema y asegurar que esto no le va a pasar a ninguna otra mujer.
y luego le da una serie de recomendaciones más generales, ¿no? Estructurales. Cada una de estas sentencias, cada uno de estos casos va abriendo brecha y contribuye, pero el cambio social es una cosa que hasta que se asienta pues toma tiempo, porque hay que cambiar mentalidades, hay que convencer a la gente de que cambie su forma de ver y de entender un problema, ¿no? Empezó mirándose a las mujeres, qué riesgo había que protegerlas, se fue desarrollando el sistema, pero los niños al principio en la ley de violencia de género no estaban incluidos como víctimas. Y en 2015 ya se incluía a los hijos e hijas de las mujeres también como víctimas de violencia de género. Se ha ido evolucionando, pero va despacito, ¿no? Pero bueno, el caso de Ángela sí ha conseguido que se cambien cosas. El reconocimiento de los hijos y las hijas como víctimas de la violencia de género, de la violencia machista, ¿ha supuesto que también se les empiece a escuchar con más atención? Yo creo que ahí todavía, en la protección de los niños y niñas, hay mucho que avanzar. Y el tema del derecho de los niños y niñas a ser escuchados en los procedimientos, a que se tenga en cuenta su opinión, lo que quieren y no. También el principio de interés superior del niño y de la niña, ¿no? Es un principio que está en los tratados internacionales, un principio que ya está en el Código Civil y en nuestra normativa, y que no está todavía, no se aplica bien, no se entiende bien lo que significa. Porque los tribunales de justicia todavía están anclados en un pasado en el que lo que ocurre en el seno de una familia o de un matrimonio sigue siendo una cuestión privada. Sí, yo creo que todavía una de las barreras que todavía hay que seguir rompiendo, se ha roto, pero hay que seguir trabajando ahí, es por sacar la violencia familiar del ámbito de lo privado, ¿no? Y entender que hay una responsabilidad pública de proteger a esos niños y a esas niñas. Y otro fallo y otra cosa que todavía toca revisar es las relaciones entre los padres y los hijos, ¿no? Como en el caso de Ángela está muy claramente reflejado, ¿no? Que muchos de los informes de los servicios sociales que estaban supervisando las visitas entre el padre y la hija hablaban de que había que normalizar las visitas entre el padre, la relación del padre y la niña, ¿no? Obviando que es que no tenían una relación normal, porque es que este era un señor violento que ejercía violencia en casa hacia Ángela y delante de la niña. O sea, la niña vio cómo su padre daba palizas a su madre. Claro, lo que pasa es que la niña... Y los servicios psicosociales dicen que había que normalizar la relación del padre con la hija. Efectivamente, sí. Porque lo que los servicios entendían entonces es que la violencia se producía hacia Ángela. Es ese entendimiento de, bueno, es que puede ser violento, pero puede ser un buen padre, ¿no? O sea, como esa diferenciación entre una cosa es la violencia que yo ejerzo hacia mi pareja porque tengo un tema con ella, en vez de entender que esto es una familia, es un hogar, y es un hogar en el que cuando se ejerce violencia contra un miembro de esa familia hay un entorno de violencia, y de los niños aprenden eso y se atemorizan. Es vivir en un entorno de miedo. ¿Cómo está Ángela? La verdad es que para ella lo decía mucho, ¿no? Como la sentencia del Supremo fue recobrar su dignidad. Es que ella se sentía muy apaleada, ¿no? No se lo podía creer, no se podía creer que se hubiera tenido. Para ella era muy importante que le reconocieran justicia en su propio país. Y la verdad es que ha sido bonito ver como un poco el recorrido que ha tenido Ángela desde que yo la conozco. Pero hay que ser muy fuerte anímicamente, sí, como para poder resistir, o sea, luchar contra el sistema, porque al fin y al cabo luchas contra el sistema, para que te reconozcan un derecho. Sí, totalmente, pero es que es la lucha por la dignidad. Al final, cuando acompañas estos procesos y trabajas con víctimas de vulneraciones de derechos humanos, es que al final es una palabra que se repite mucho. Para Ángela, la dignidad era que le reconocieran. Sí, efectivamente, no fue tu responsabilidad. Tú protegiste a tu hija, tú hiciste todo lo que estaba en tus manos para proteger a tu hija, pero es que el sistema te falló. Entonces no es responsabilidad suya, no es su culpa. Es que la justicia, parece que no, pero es que tiene un poder simbólico de reparación. Solo que te reconozcan tu verdad, o sea, esto que se llama tanto verdad, reparación y justicia en los procesos de derechos humanos, es así, es que te sana de alguna manera. El mismo sistema que dice que pese a que está condenado por maltrato puede ejercer su paternidad, pero a la vez obliga a que haya una vigilancia, un seguimiento a esas visitas, se está contradiciendo, ¿no?, a sí mismo. En una sociedad tan plagada de bulos, incluso de negacionismo, hay quien niega incluso a la violencia machista. ¿El papel de los medios de comunicación, en España en concreto, está siendo el adecuado? Todavía no. Nos debemos preguntar por qué las víctimas no pueden dar la cara.
no es culpa de las víctimas, es culpa de la sociedad. El machismo no resulta ajeno en la justicia y, como hemos escuchado, en algunas ocasiones los tribunales han errado a la hora de proteger a los menores. Este tipo de casos pasan por las manos de jueces, como María Auxiliadora Díaz. La Ley de Violencia de Género de 2004 supuso un antes y un después en esto de las violencias machistas, porque ha permitido visibilizar esas violencias y también empezar a estructurar sistemas de protección contra la mujer. Sin embargo, con esto de la irrupción de la violencia vicaria, se ha detectado algunos fallos. ¿Crees que es reconducible? Bueno, el tema de la protección de los niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia de género empieza a tener sentido pues, a partir del caso de Ángeles González Carreño, que es cuando efectivamente la sociedad empieza a ser consciente de que efectivamente no solamente las mujeres son las víctimas directas de este delito y por tanto también son los niños y niñas que se encuentran expuestos. Todo eso lo incorpora lo que es la legislación en el año 2015, pero yo creo que el legislador, al darse cuenta que la sociedad no ha hecho caso alguno a esa norma, yo creo que ha puesto ya la mano sobre la mesa, ¿no? Diciendo que efectivamente a través de esta ley 8/2021 ya se establecen esas medidas de protección. Ya estaban establecidas, pero no se aplicaban. Cuando dices que hay leyes que ya estaban establecidas algunas normas, pero no se aplicaban, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Que los jueces y las juezas no las aplicaban? Si vemos los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial en materia en el año 21, por ejemplo, incluso en el año 20, nos encontramos con que las medidas de protección a los niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia son insignificantes. Esto supone que en algunos casos, por ejemplo, la suspensión de la guardia y custodia o la suspensión del régimen de visitas es insignificante y no llega en algunas ocasiones ni siquiera al 2% de la totalidad de las resoluciones. ¿Y a qué crees tú que se debe esa reticencia de tus compañeros y tus compañeras, que son los que dictan las resoluciones? Sí, bueno, no solamente de los compañeros y compañeras, sino yo estoy hablando de que la sociedad es bastante intolerante, ¿no? Bastante intolerante en creer que realmente los niños y niñas son víctimas directas del delito. Entienden que sí, bueno, que están por ahí, pero que efectivamente hasta el momento en que no se le agreda, directamente no llegan a ser víctimas. Me gustaría que escucharas a Ángela González Carreño en este audio. Pleiteé durante 10 largos años en todos los tribunales españoles en los que la justicia española no supo ni que existía Ángela González Carreño. Yo conseguí durante 3 años que las visitas de mi hija con su asesino fueran vigiladas en un centro. Siempre me negué a que este régimen fuera abierto, anunciando y denunciando lo que finalmente pasó. ¿Hay más Ángela González Carreño? Si nos ponemos a mirar, yo creo que sí, que todavía alguna queda. O sea, mujeres que están permanentemente denunciando, cuidado, 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 que puede pasar. Todavía no ha pasado, pero ¿Y no se les pasar. está haciendo caso? Porque la justicia no está siendo suficientemente sensible. Si la falta de formación específica en perspectiva de género, que si bien es cierto que el Consejo General del Poder Judicial está llevando a cabo una campaña para todos los jueces y juezas en esa perspectiva, necesita un tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que a día de hoy pues todavía nos encontramos o nos podemos encontrar con ese tipo de situaciones. ¿No es obligatoria la formación? A día de hoy no es obligatoria. ¿Y por qué se puede negar un juez o jueza a recibir ese tipo de formación, dado los casos que se están dando tan sangrantes, no solo de violencia vicaria, sino también de violencia machista, de asesinatos de mujeres? Dentro de cada toga pues existe un sexo, existe un corazón, existe una ideología, ¿no? Y entonces quizás tenga que ver con algo de esto, pero no lo sé porque no lo desconozco. La reforma del Código Civil de junio del año pasado, que ya por fin ha acabado con el régimen de visitas y la custodia, todas esas cosas para los padres maltratadores, los padres violentos. Hombre, yo estoy bastante contenta porque sí es verdad que si te observas el artículo 94 del Código Civil, en el primer apartado habla ya de esa suspensión inmediata cuando alguien se encuentre incurso en un procedimiento penal. No estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando del hombre maltratador, es decir, está claro y evidente. Entonces, en ese caso, en el apartado segundo, habla de una excepcionalidad. Dice, excepcionalmente se podrá establecer un régimen de visita siempre y cuando que esté motivado. Y es algo lógico que en el ámbito de la violencia de género ese hijo no quiera
quiera ver a su padre, a un padre agresor, es lógico y normal. Te voy a poner otro vídeo. Esta es Patricia Fernández. El tema es que ahora que hemos conseguido que los niños y niñas sean escuchados, ahora se tiene que empezar a hacer hincapié en cómo. Porque claro, a mí me pueden decir que me han escuchado, a mí me escucha un aperito, pero el aperito tenía el síndrome de alienación parental en su carpeta, entonces mi escucha sirvió para que le retirasen, vamos, la custodia a mi madre. ¿Y qué le reclamarías tú a la justicia, al sistema, para que las personas menores no sufrieran esas discriminaciones? Es que claro, diría humanidad. Es que yo creo que un niño, una niña llorando, un niño asustado o una niña asustada, el deber ya no de la justicia, sino de la sociedad como personas adultas es protegerle y si se va a dudar de lo que está contando ese niño, por lo menos mientras dudas, protégele, ¿no? Es necesario escuchar a esos niños, es importantísimo y por supuesto ahora con la Ley 8/2021 es algo obligatorio. Un niño no quiere ver a su padre o una niña no quiere ver a su padre como consecuencia de la violencia que se ejerce en su casa. En realidad, lo que se tiene que mirar es si ese padre violento, dentro de la excepcionalidad, tiene habilidades parentales suficientes como para poder estar con su hijo en un sitio seguro. Si usted no acredita que tiene esas habilidades parentales, se debe aplicar inmediatamente el 94.1 y la suspensión de la visita. Siempre, por supuesto, escuchando al menor y atendiendo a su voluntad. Lo que no podemos hacer, como he dicho yo, no podemos establecer esa voluntad, es decir, ¿quién soy yo para obligar, entre comillas, a que un niño no quiera ver a su padre y por lo tanto yo me mantengo, ¿no? Y digo, no, tiene que verlo, habrá que ver cuáles son los motivos por los cuales no lo quiere ver. Basta simplemente con estar en un entorno de violencia para sufrir las consecuencias de esa violencia, lo que es la depresión, la falta de autoestima, que eso sí son daños que se mantienen durante todo el tiempo. La joven que sale en el vídeo que hemos mostrado a María Auxiliadora Díaz es Patricia Fernández, una hija superviviente de la violencia vicaria que en 2017 creó la asociación Avanza Sin Miedo. Ya no busco sentirme normal ni me oculto. Todo esto me ha brindado la oportunidad de ser capaz de luchar por mis sueños e ideales, de acariciar cada instante con mi familia y de vivir una vida plena. He aprendido que el valor, como decía mamá, no es la ausencia del miedo, sino el dominio de él. Y tras esta dura etapa de mi vida que alberga 9 años de los 16 que tengo, puedo sentir y decir, ya no tengo miedo, por fin soy libre. Eres periodista y con 17 años escribiste tu primer libro, Ya no tengo miedo. ¿Qué fue lo que te animó a contar tu historia? Que desde pequeña me había gustado escribir y que tenía un gran tema que era mi propia vida. Y la manera de entender lo que había vivido fue pues, ponerlo en negro sobre el blanco, ponerle nombre a todas las vivencias desde que tenía 6 años hasta que tenía 16. ¿Y periodísticamente me puedes hacer una sinopsis de tu libro? Bueno, pues es la historia que no debería ser, porque es una historia que va sobre violencia de género que sufre una niña, pero el foco de esta historia es que empieza cuando la separación se produce. Por lo tanto, lo que es la violencia de género dentro del ámbito familiar apenas son unas páginas y, sin embargo, lo que se proyecta como violencia de género son todos aquellos fallos que suceden en el sistema judicial y que provoca que durante 10 años esté en constante contacto, cambios de custodia, punto de encuentro, con el maltratador, la persona que fue condenada por maltrato. Es una historia que no debería haber sido contada ni vivida. ¿Sufrieron tú y tu hermano, que son los protagonistas de esta historia, el famoso y nunca bien demonizado síndrome de alienación parental? Bueno, es que el síndrome de alienación parental, este falso síndrome, lo sufrimos porque todo nuestro discurso fue deslegitimizado y bueno, pues sufrimos las consecuencias de este falso síndrome, que es pues, la terapia de la amenaza, darle la custodia a una persona condenada por maltrato y darle pues, la potestad y las herramientas a una persona que ha maltratado o que ha abusado para tener acceso de nuevo a su víctima. Todo eso es cuidado en la legalidad y eso es vulnerar los derechos humanos.
¿Cuál es tu experiencia sobre los puntos de encuentro? Bueno, los puntos de encuentro son la contradicción misma del sistema judicial, ¿no? El mismo sistema que dice que pese a que está condenado por maltrato puede ejercer su paternidad, pero a la vez obliga a que haya una vigilancia, un seguimiento a esas visitas, se está contradiciendo, ¿no? A sí mismo. Bueno, el sistema no funciona en ese sentido. El tema es que cuando el sistema llega y su manera de llegar y de mediar entre un padre maltratador, un progenitor maltratador y un hijo que es víctima es obligarlos a estar en contacto, pues tenemos un problema. Por lo que estás contando de tu experiencia en los juzgados, con las instituciones, a los menores se les oía pero no se les escuchaba. Esa es la clave. Sí, te oyen pero no te escuchan. Y cuando te oyen. Sí que es verdad que la ley ha avanzado, que la sociedad ha avanzado. Yo espero que algún día mi historia se desactualice, ¿no? Y quede como algo que pasó, ¿no? El tema es que ahora que hemos conseguido que los niños y niñas sean escuchados, ahora se tiene que empezar a hacer hincapié en cómo. Porque claro, a mí me pueden decir que me han escuchado, a mí me escucha un aperito, pero el aperito tenía el síndrome de alienación parental en su carpeta, entonces mi escucha sirvió para que le retirasen, la custodia a mi madre. Entiendo entonces que tienes una sensación agridulce. Por un lado, te satisface que se esté ocupando la sociedad de la violencia vicaria, pero ¿crees que a la gente más pequeña, a la gente menor de edad, se le está dejando todavía de lado? No se le está teniendo tan en cuenta. Creo que hay que atajar la realidad y además que hay que atajarla con urgencia y que cuando hablamos de instrumentalizar a un menor no se pierda el foco de que el menor no es un instrumento, o sea, puede llegar a ser un instrumento, pero antes que un instrumento es una persona. ¿Y qué le reclamarías tú a la justicia, al sistema, para que las personas menores no sufrieran esas discriminaciones? Es que claro, diría humanidad. Es que yo creo que un niño, una niña llorando, un niño asustado o una niña asustada, el deber ya no de la justicia, sino de la sociedad como personas adultas es protegerle. Y si se va a dudar de lo que está contando ese niño, por lo menos mientras dudas, protégele, ¿no? Empleas el término miedo, tanto en el nombre de la Fundación, Avanza sin miedo, como en el de tu libro. Ya no tengo miedo. Sí. ¿Es el sentimiento más generalizado en este tipo de experiencias? Terminé de escribir el libro y dije, ¿qué título le pongo? Y el sentimiento que yo tenía en ese momento pues era, ya no tengo miedo, no después de 16 años. Y sí, porque tu miedo se materializa en miedo a que te separen de tu madre, en miedo a que maten a tu madre, en miedo en que te pueda pasar algo a ti. Y yo siempre creo que es en el miedo hacia tus familiares, ¿no? Hacia que le pueda pasar algo, pues no sé, a tu hermana, a tu hermano. Desarrollas mucho tus capacidades de lo que puede llegar a significar para un niño o una niña, como la llegada, ¿no? del padre, del progenitor, del maltratador a casa, de la cerradura, pues pequeños inputs que te van generando, pues al final muchas emociones, pero que yo creo que el paraguas es el miedo. Bueno, dada la evolución que está experimentando este problema, ¿crees que hay algún motivo para la esperanza, algún mensaje optimista que pudiéramos lanzar? Pues mira, como decía Hawkins, mientras haya vida, habrá esperanza. Y yo creo que aquí yo tengo que hacer un alto en el camino, porque hay muchas vidas que no se pierden, que hay vidas que son asesinadas, mujeres que son asesinadas, niños y niñas que son asesinados y asesinadas, pero creo que al final el mensaje que yo trato de transmitir siempre es la esperanza, porque nunca sabes quién puede ver o quién puede estar escuchándote y para mí siempre pienso que me está escuchando la niña que yo fui, que tenía 6 años y que en ese momento lo que quería es que alguien le dijera: adelante, puedes, vas a salir y esto no es el final, esto es el principio. En agosto de 2021, Leo, de 2 años, fue hallado sin vida en un hotel de Barcelona. Una semana después apareció el cadáver de su asesino, su progenitor.
que se mató después de cumplir con las amenazas que profirió a su madre, Aurélie, tras su separación. Carla Val, su abogada, conoce la complejidad de estos procesos. Cuando el dolor es tan inmenso, ¿es posible la reparación para estas madres? ¿Cómo se repara a una víctima de violencia vicaria? Es una pregunta muy compleja porque realmente la reparación incluye muchas cosas. Lo tenemos que mirar desde distintos puntos de vista. Aquí hay una cuestión de pérdida vital y por lo tanto afectación psicológica muy profunda y necesita una reparación emocional también muy profunda, teniendo en cuenta que esto va a durar, no es un proceso puntual. Además hay una afectación en el entorno. Mientras se produce la reparación es probable que tengamos otras microagresiones, otros micromachismos, si le queremos llamar así, que deben ser atacados y reparados a su vez. Y además hay una cuestión económica muy importante. Esto implica una situación de empobrecimiento muy importante para las mujeres que están sosteniendo los procesos, ya no solamente en la esfera judicial, sino en muchas ocasiones pues, para hacer frente a los gastos derivados del sepelio, las gestiones judiciales, de las gestiones a nivel psicológico que se tienen que atender y que no siempre reciben las ayudas públicas esperadas. ¿Pero es posible la reparación? Estoy convencida de que sí. Es decir, cuando pensamos en reparación no tenemos que pensar que es la vuelta al estadio anterior de la violencia, sino que tenemos que pensar qué es lo que podemos hacer las profesionales y la sociedad entera para integrar un hecho tan duro, tan devastador, para que esa vivencia se pueda llegar a integrar y la persona pueda rehacer de algún modo el íter vital que llevaba. ¿Existe una legislación adecuada para esa reparación y para ese acompañamiento tan importante? Yo creo que todavía no. Yo creo que las instituciones sí son receptivas en este momento. Estamos viendo cómo hay un incremento ligero pero constante sobre la violencia vicaria y que los agresores han encontrado una vía para hacer daño de una forma permanente. Entonces yo creo que aquí tenemos un deber las profesionales de tener unas comunicaciones, tener reuniones entre nosotras para ver qué es lo que ha fallado en el sentido de que cuando intervenimos ya es demasiado tarde, ¿no? Muchas veces pensamos en cómo puede ser que no existan denuncias previas, por ejemplo, ¿no? Y nos llama muchísimo la atención de si una persona normal puede cometer este tipo de delitos. Y debemos saber una premisa muy básica, que es que el momento en que se suspende una relación, en que se corta una relación, es un momento de alto riesgo en violencia machista. Claro, puede ser que no haya habido ningún episodio muy grave antes. Es el caso de Es el caso. Ni no episodios ni denuncias. Exacto. Por lo tanto, no pudo haber denuncia porque no hubo ningún hecho, ¿no? Entonces, esto forma parte de la retina social que tenemos de que la violencia machista es algo parecido a una escalera y que va subiendo de intensidad y que entonces al final hay un homicidio. Pero es que no todos los casos pasan por esta gradación. En el caso concreto de Aurélie han ocurrido cosas que desde luego llaman mucho la atención. Por ejemplo, ese limbo legal, ese limbo penal en el que queda una causa en el que el homicida, el asesino, se quita de en medio, se mata. Claro, esto es muy problemático porque el proceso penal puede ser muy reparador. Que se extinga el proceso penal por la muerte del autor del delito es algo prácticamente inevitable y es así en todos los grupos de delitos. Lo que hacemos entonces básicamente es intentar recuperar el máximo de pistas. Poder tener esta información es algo reparador, porque es mejor saber un dato que es doloroso que no tener 1000 preguntas sin respuesta y que todas ellas sean dolorosas. Y cuando tropezamos con la Administración de Justicia, ¿con qué nos encontramos en casos como el de Aurélie? Mira, en este caso nos hemos encontrado con una piedra muy importante en el camino, que es el hecho de que no podíamos cambiar los apellidos de Leo, y Leo tuvo que ser enterrado con el apellido de su asesino. Esto es del todo incomprensible. Lo que pasa que con la legislación actual, pues el registro lo que admite es que los cambios de apellido en los casos de violencia machista se den cuando pervive el estado civil. Es decir, cuando estamos hablando de niños que han sufrido violencia o que su madre ha sufrido violencia y ha sido asesinada, pero el niño sobrevive. Somos una sociedad muy ritual, al final. Los ritos son muy importantes. Poder decir adiós a un ser querido que ha muerto asesinado no puede ser que venga vinculado con el apellido de su propio asesino. ¿Qué políticas públicas de prevención echas en falta?
proactivamente las instituciones tienen que estar presentes y tienen que ejercer la diligencia debida del Estado. Es decir, debemos tener el derecho a vivir. No puede ser que estemos en esta situación en que parece que cada caso sea una cuestión individual y que cada una de las víctimas tiene que esperar a que todos los profesionales que intervenimos en un asunto estemos perfectamente concienciados, formados y que además tengamos la disponibilidad inmediata que requieren estos asuntos. ¿Qué podemos hacer para preverlo o por lo menos tener los mecanismos activados para que no se produzcan? Un factor de protección es siempre el entorno, tanto para el autor del delito como para las víctimas. Cuando hay un entorno crítico y que ejerce la sanción social contra las violencias, es mucho menos probable que se den estos episodios. Además, este entorno, que siempre he estado ahí con Aurélie, porque por suerte tiene un apoyo familiar, de amistades, social, institucional muy fuerte, también ayuda para la recuperación. En una sociedad tan plagada de bulos, incluso de negacionismo, hay quien niega incluso a la violencia machista. ¿El papel de los medios de comunicación, en España en concreto, está siendo el adecuado? Todavía no. Nos debemos preguntar por qué las víctimas no pueden dar la cara. No es culpa de las víctimas, es culpa de la sociedad, ¿no? Porque por un lado parece que necesitamos su viva imagen para ver el morbo del dolor y a su vez castigarlas hasta el infinito cuando pueden salir en una pantalla. Y esto es muy cruel. Y esto lo hacemos entre todos, ¿no? Yo creo que en el caso de Aurélie hemos tenido la suerte de tener un respeto suficiente para con su intimidad, pero esto no siempre es así. Tiene que haber un tiempo para el respeto. Lo que pasa es que el tiempo para el respeto coincide con el tiempo informativo, entonces es completamente incompatible. Yeah. Nunca nos vamos a encontrar en este sentido, pero sí que es muy importante que hablemos de estos asuntos porque estamos salvando vidas. La sociedad y los profesionales incluso estamos pensando en un único modelo de mujer y nos damos cuenta de que la victimización depende de la mujer que era antes, de lo que tenía antes a nivel individual y a nivel colectivo, cómo ella era en su comunidad. Y en este sentido yo creo que es muy importante que dejemos un espacio reservado para que las supervivientes sean integradas en estos procesos y puedan trasladarnos lo que han aprendido, que es muchísimo. Y desde esta experiencia debemos saber que incluso muchos de los hitos sociales que tenemos hoy en día de los derechos provienen de las luchas de las propias supervivientes y que les tenemos que dar las gracias, porque es un regalo que nos han hecho a todas. Los niños son nuestro presente y nuestro futuro. Su educación basada en el respeto, el amor y los valores son nuestro pilar, nuestro cimiento para poder caminar hacia un mundo mejor. Deseo que la muerte de Olivia y de Ana sirva para recordar y apreciar que los niños son nuestra felicidad y que hay que cuidarlos con todo el amor y atención y protegerlos mucho más a los niños que son víctimas de los malos tratos y actos violentos de los padres. Todos los niños son nuestros hijos y hay que protegerlos. Gracias de corazón. Y sobre todo sé que Olivia y Ana están felices por todo el amor y cariño que todo el mundo les tiene. Muchísimas gracias.